Damos comienzo a este webinar saludando y agradeciendo la asistencia de cada uno de ustedes a este importante evento. Agradecer en particular a Ronnie McLean por la invitación que ha hecho al doctor Evan Ellis. Agradecer a él mismo, al doctor Evan Ellis, por aceptar ser nuestro principal speaker esta mañana en el hemisferio sur y esta tarde en el hemisferio norte, así como a Ronnie McLean y Julio Alvarado por ser los comentaristas, y particularmente a Tufi Are, quien ha aceptado de hacer la conducción de este webinar. Entonces, todo esto a nombre de Diplomacia en Democracia, darles la más cordial bienvenida. Diplomacia en Democracia es una iniciativa independiente integrada por personas con trayectoria de alto nivel en la conducción de la política exterior boliviana. Incluye a personas que han ejercido responsabilidades como cancilleres y viceministros, junto a embajadores, diplomáticos de carrera e internacionalistas bolivianos. Nuestro propósito es aportar desde el análisis y el intercambio plural a una política exterior de Estado que sea moderna y coherente con los desafíos contemporáneos. Eso es diplomacia en democracia. Ahora bien, y cedo la palabra para la conducción de este webinar a Tufi Are. Adelante, estimado Tufi. Muchas gracias, Ricardo. Alba, agradecido con Diplomacia en Democracia, esta plataforma que nos enriquece de alguna manera la discusión en democracia. Quiero agradecer también a Ronald McLean por la invitación. Por supuesto que saludar al conferencista también principal, el doctor Evan Ellis. Saludar también a Julio Alvarado y a todos los amigos de este auditorio tan calificado. Bueno, hoy nos convoca este tema, Bolivia en el contexto de los desafíos regionales, en un momento delicado nuevamente para nuestro país, como todos ya conocemos. Bueno, la tarde en Suiza, la tarde en Europa, la mañana aquí en Bolivia todavía. Como todos conocemos, en este momento estamos en una situación de conflictividad alta nuevamente en Bolivia. Ayer hemos tenido una de las jornadas más difíciles con un enfrentamiento entre mineros y policías, y hay en curso una demanda de pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz a 6 meses de su mandato. Ese es el momento que vive Bolivia, nada más adecuado este encuentro para poder analizar qué es lo que puede estar ocurriendo seguramente, cuáles son las causas, si hay algunos factores externos que puedan estar determinando lo que pasa en Bolivia o cómo puede incidir Bolivia también lo que pasa en Bolivia en la región. Así que la conferencia del doctor Evan Ellis está encuadrada en ese momento que vive Bolivia. Les voy a explicar un tanto la metodología de este encuentro. En realidad vamos a tener una presentación de aproximadamente, les menciono, aproximadamente 25 minutos del doctor Ellis. Luego de la intervención y la presentación del doctor Ellis de esta conferencia principal, vamos a tener un par de comentarios de entre 7 y 10 minutos de Ronald McLean y de Julio Alvarado. Finalmente en la siguiente etapa, vamos a abrir la etapa de preguntas, de comentarios. Estará habilitado el chat, fundamentalmente, levantando la mano y viendo la señal podremos realizar la pregunta correspondiente o leer la intervención. Y finalmente redondearemos entre todos una etapa de cierre y de conclusiones aproximadamente a las 13:15 de Bolivia o 13:30 debido a esta pequeña demora. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del doctor Evan Ellis, que es profesor de investigación sobre América Latina. También es especialista en seguridad regional, crimen organizado, transnacional y relaciones de América Latina con China y otros actores extrarregionales. Le damos la bienvenida, doctor. Por favor, gracias por esta presentación. Adelante. Señor Ari, y estimados, muchas gracias por la oportunidad de compartir mis perspectivas y trabajo con ustedes. Reconozco este gran nivel de conocimiento y experiencia en este grupo acá, entonces me siento honrado. También importante que yo destaco que aunque yo soy civil trabajando con el ejército de los Estados Unidos, todo lo que voy a expresar acá es francamente mi opinión personal y no necesariamente representa mi propia institución o gobierno.
gobierno. Al decir esto, también gracias a Diplomacia en Democracia por esta oportunidad. Entonces, lo que quiero presentar ahora es mi perspectiva antes del viaje de investigación que dentro de pocos días voy a realizar a Bolivia, La Paz, a Santa Cruz. Como yo veo los desafíos y importancia de lo que está ocurriendo en Bolivia, o sea, en el contexto regional, y también para mí la importancia y posibilidad que Washington puede seguir siendo un amigo clave para esta administración del presidente Paz en manejar esta situación. Bueno, para empezar, yo creo que es importante de hablar del ambiente estratégico global más amplio. Brevemente, podemos reconocer que casi todos los países de América Latina están bajo mucha presión por múltiples factores. O sea que hay un nivel de polarización en nuestras sociedades que tiene que ver con el desempeño del gobierno desde siempre, percepciones de inseguridad y corrupción, pero también una expansión de polarización por la manera en que se consuma información mediática por medios sociales, y ha complicado también por las distorsiones y fabricaciones que son posibles a través de inteligencia artificial. En algunas ocasiones de forma inocente y en otras por otros agentes como los rusos y los cubanos, etcétera. Pero aparte de eso, también podemos reconocer que en la región muchos países están buscando ya ubicarse, acomodarse con las nuevas políticas del segundo mandato de presidente Trump. Yo creo que lo bueno es la importancia que esta administración pone en América Latina y la manera en que lo que pasa en América Latina impacta directamente nuestra seguridad en los Estados Unidos a través de negativos, si sea drogas y corrupción, pero también lo positivo a través de posibilidades para negocios. Y por supuesto, cuando uno mira también la ubicación de recursos claves globalmente, especialmente cosas como tierras raras y litio, se nota que Bolivia es como siempre, uno de los países, o sea, más bendecidos con esas cosas de esos recursos. Y en este contexto también, no solo en Bolivia, sino en América Latina por lo general y globalmente, el avance chino. Por un lado, se nota que o sea, el presidente Trump ha puesto mucha atención en resistir o sea, este avance, esta, digamos, influencia por nuestro documento de estrategia de seguridad nacional, pero en forma más amplia se nota que como mismo los chinos han indicado en su tercer papel blanco hacia América Latina, publicado solo 3 días después de la publicación de nuestra propia estrategia de seguridad nacional, que China sigue sus intenciones y desarrollo de su avance en sectores como lo digital, espacio, cooperación cada vez más en arena político, y también ya aumentar lazos persona a persona, que no solo es algo bonito de lazos culturales, pero sí también ya convierta la expectativa de beneficios en realizar negocios con China a veces hasta un tipo de influencia que puede ser un poco más problemático o corrosivo. Pero queremos reconocer que los avances de China desde hace siempre en Bolivia y otras partes de la región, ya parte de esto es, o sea, una actividad política de todos los niveles a través de CELAC, de nivel multilateral, a través de sociedades estratégicas de nivel bilateral y también de nivel subnacional, la manera de cortejar a congresistas, políticos, personas de tanques de pensamiento, etcétera, etcétera. También cada vez más en el sector de seguridad, cada vez más en áreas como espacio. En el nombre de iniciativas de desarrollo, se nota que también China sigue avanzando en llevar personas en sectores como espacio y ciencia o sea, a China y también se nota en otras áreas como cooperación militar, la manera en que cada vez más no solo están donando equipos y vendiendo equipos, sino ya China está llegando cada vez más
a la región. Por ejemplo, su buque, esta ruta de seda, el arco de ruta de seda, que se presentó justo en el Caribe, solo días antes de este lanzamiento de la operación por parte de los Estados Unidos, o sea, de quitar Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces, voy a hablar más de esto más tarde, pero solo para notar que en los mentes de los políticos, en los cálculos de las personas de negocios y en las aspiraciones de mucho en la región, China es cada vez más presente y si la postura de nuestro gobierno de ahora ha hecho que muchos países eviten cierto tipo de acciones militares, pero también todos siguen realizando este balance entre mejores relaciones con los Estados Unidos, pero en una manera en que en su cálculo evita perjudicar su posibilidad de vender soja, carne, cobre, litio, etcétera, a China en sus intereses nacionales. Bueno, también podemos ver que el contexto de esto, o sea, las nuevas políticas de los Estados Unidos, los nuevos iniciativos de China, se nota la manera en que la región percibe a China vis-a-vis los Estados Unidos ha cambiado. Cuando hablamos de influencia, es notable que una nueva encuesta de gran número de personas, 12,000 personas en 10 países por Latino Barómetro, se llama AMLAT Radar, indica que ahora por primera vez en esta encuesta, como modelo de desarrollo, la República Popular China es el, digamos, modelo más preferido, y los Estados Unidos no solo es número 2, sino número 3 detrás de también Japón. Ha caído 13 puntos desde 2022. Y hay otros detalles, pero y siempre podemos decir realmente qué significa o no significa una encuesta, pero yo creo que este dinámico de dónde estamos con la influencia china y la marca de los Estados Unidos es algo que personas interesadas en la estrategia deben considerar. Otra dimensión de esta dinámica en la región es la evolución del crimen organizado. O sea, es una combinación de nuevos patrones, nuevos actores, nuevas herramientas. Por lo menos, cuando hablamos de la coca, podemos notar la expansión, especialmente bajo la administración de Gustavo Petro, de producción de coca a cocaína en Colombia y cómo esto ha impactado flujos a Venezuela, flujos a Ecuador, perjudicando a Ecuador y por supuesto también la producción de coca en Perú y en Bolivia, que ha expansionado y evolucionado. Pero no solo coca, sino también drogas sintéticos, no solo fentanilo que va al mercado en los Estados Unidos con precursores chinos, sino también otros tipos de drogas sintéticos como metanfetamina que es asemblado en México y América Central, va a mercados en Europa. Y por supuesto otros tipos de crimen organizado, fuentes de ingreso como minería ilegal en Perú, en Bolivia y en el interior de Guyana y Surinam, Colombia, en la faja de Orinoco de Venezuela, y especialmente ahora con el precio de oro, más de $4,700 cada once. Los ingresos de esta fuente para grupos criminales es cada vez más importante. Y bueno, por encima de esto podemos hablar de cosas de extorsión, cosas de lavado de dinero, cosas de pesca ilegal por la flota de aguas profundas chinos, etcétera. O sea, todas esas fuerzas están añadiendo a esta corrupción y corrupción de gobiernos en los Estados y en América Latina bajo presión. Y por supuesto, si esto fuera poco, hay que reconocer que la guerra en Irán, lo que ha elevado los precios de petróleo, que tiene impactos, especialmente en países como Bolivia y Chile, entre otros, que recientemente ya ha cancelado por
falta de recursos, subsidios en petróleo. Entonces, eso no solo es un concepto macroeconómico, sino algo que directamente impacta los taxistas, los camioneros, quien tienen que comprar su propio petróleo. Ha impactado ya los casos de familias marginalizados, quienes también tienen que pagar para gas, para cocinar, para otros tipos de petróleo, para calentar sus casas, etcétera. Igual como después de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, este aumento en precios está empezando a tener, no solo en Bolivia, sino en toda la región, impactos de movilización social y ciertas presiones para desestabilización. Bueno, solo algunos aspectos del panorama estratégico. Quiero hablar de la importancia estratégica de Bolivia. Y Bolivia era uno de los países que cuando comencé mi carrera en temas de América Latina, ya hace casi 30 años, empecé con la importancia de Bolivia y sigo viendo la importancia y especialmente la oportunidad que tenemos, en mi opinión, con el gobierno de Rodrigo Paz ahora. Obviamente, desde perspectiva de América Sur, ya la centralidad geográfica, desde perspectiva logística, la conexión entre Brasil y obviamente el mar, pero también la centralidad en temas de crimen organizado y la centralidad en cuanto a influencia política, en cuanto a la cantidad de fronteras, en cuanto a también ya esta posibilidad de influenciar ya los dinámicos entre grupos criminales, pero también otros tipos de grupos. Por supuesto, también Bolivia ha sido bendecido por una gran cantidad de minerales, de lo cual durante casi toda su historia no ha podido aprovechar como debe ser tanto riqueza, pero ahora ustedes ya saben bien que el nombre más crítico es lo de litio, pero también especialmente en Santa Cruz hay cierta cantidad de metales de tierras raras, lo que es un interés para los chinos, para los rusos y por supuesto ahora con los Estados Unidos, y la cuestión de cómo desarrollarlo en forma que es mejor para Bolivia. Y seleccionando socios buenos y confiables y también, por supuesto, un interés de los Estados Unidos. Por otro lado, también reconociendo que esta trayectoria política de Bolivia es un parte de un momento clave y en la política de la región. O sea, bueno, ahora estamos en el medio del proceso electoral en Perú, en que Roberto Sánchez, una figura de la izquierda, podría llevar a Perú ya con fuerte presencia china, con su presencia en Chancay, etcétera, y en una dirección preocupante, ya reversando a cierto progreso que Perú ha realizado en los últimos años. Colombia también ya queda en un momento también decisivo. Vamos a ver después del primer ronda de estas elecciones cuál de los candidatos de derecho van a enfrentar Iván Cepeda de Pacto Histórico, pero en el fin del día, si es la primera mujer presidente de Colombia, Paloma Valencia, o si es Abrillado de la Espriella, en el fin del día, Colombia va a tener también una decisión entre una trayectoria de la izquierda y una trayectoria de más cooperación con los Estados Unidos y políticas de seguridad que, en mi opinión, son más sanas. Y por supuesto también Brasil, lo que ustedes saben bien, es la mitad del contenido de América del Sur, la mitad de su población, con fuerzas armadas ya más grande que todas las otras Fuerzas Armadas conjunto, aunque yo no veo que Lula necesariamente busque ser el líder de la oposición a los Estados Unidos, pero en cierta forma con esta conexión del mundo internacional que siempre Brasil ha tenido, con la agenda izquierda ya cada vez más profundo con esta última gestión de Lula, con esta polarización en Brasil, con la elección en octubre entre el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio y Lula. Realmente Brasil también
es en una trayectoria en que la cuestión es si Brasil sigue profundizando sus relaciones militares que tiene con China, sus relaciones de cooperación espacial, su cooperación en temas económicos, que sigue también socavando el dólar en mundo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo veo que si tenemos un triunfo de un gobierno centrista de presidente Rodrigo Paz en Bolivia, y en cierta forma esto podría reestablecer, en mi opinión, cierto nivel de gobernabilidad y prosperidad y estabilidad que Bolivia ha tenido pocas veces en su última historia antes de Evo Morales. Y entonces, yo creo que esta cuestión, si Bolivia puede seguir en adelante o no, es muy crítico en el contexto de todo lo demás que está pasando en este hemisferio. Bueno, aparte de esto, también hay que reconocer que, en cierta forma, igual como lo que ocurrió en Ecuador con Lenin Moreno, después de Rafael Correa, y ciertas otras situaciones, si realmente un gobierno que era de la izquierda populista ahora ya puede tener una cooperación sociedad con los Estados Unidos a mostrar acceso a fondos internacionales como Fondo Monetario Internacional, puede hacer progreso contra esta parte de industria de cocaína ilícito, que puede mostrar este sendero de la reconstrucción de su industria de gas, de su industria de minería, de reconectar con el mundo. O sea, este ejemplo positivo podría ser decisivo en el futuro del hemisferio y la ideología de economías democráticas del mercado. Bueno, por supuesto, como mencionamos, parte de esto también es el experimento del DEA y su regreso a Bolivia, y el mucho trabajo que todavía es por venir en cuanto a atacar los flujos de crimen o sea, de fortalecer Felsen, de fortalecer, o sea, la Policía Nacional, etcétera, lo que es para mí vital para poner en control este tipo de las fuentes corruptos de inestabilidad. Y bueno, también yo menciono, y voy a seguir mencionando en un momento, la posibilidad de realmente tener una relación más positiva con China, y también de buscar controlar Bolivia como un puente de acceso de Irán en América Latina, no solo su gran embajada, o sea, esta gran madraza, sino también la manera en que, por ejemplo, Irán bajo el gobierno de Mas anteriormente había firmado un acuerdo militar que ahora este gobierno ha cancelado, pero que dio la entrada de venta de drones y otro tipo de cooperación. Entonces, yo veo que hay muchas cosas ya en yaque acá. Quiero mencionar un poco más lo que para mí es importante sobre la relación Bolivia-China. Número uno, para mí, un tema es no solo hacer negocios, sino el nivel de influencia que en instituciones a veces poco transparente y débiles durante el gobierno de los gobiernos de Mas, de Morales y Luis Arce, que hasta donde China ha llegado. Y bueno, se nota que la influencia ahora, la necesidad para dinero y inversión ha hecho que el presidente Paz ya, aunque nota que los contratos con los rusos de Uranium One y los chinos con Cadle, CMC, Sitagawan son muy cuestionables, pero hasta ahora no ha tocado esta parte. Pero yo sé que hay un buen trabajo realizado por muchas organizaciones como Fundación Milenio allá en Bolivia, solo para nombrar uno, que da cuenta la cantidad, o sea, cuando hay, no es mal siempre decir cosas con China, pero cuando uno hace con poca transparencia, con una situación institucional débil, ya casi garantiza que los que benefician son los chinos, y las personas que nos firman los contratos y no el país. Y solo podemos recordar los
cuantosos ya contratos con problemas, o sea, de los 6 de Sinorhydro, o sea, problemas de demoras y cuestiones de calidad. Obviamente, Camke, yo menciono, o sea, Camke quien decidió contratar a Gabriel Zapata como su gerente del país, probablemente por causa de su relación con el señor presidente Morales, los problemas de Vicstar, o sea, los problemas con casi todos los hidroeléctricos ya realizados por los chinos, los problemas con muchos proyectos de carreteras, los problemas que sigue ahora con el Sinosteel, con el Mutun, que hasta ahora, hasta que yo entiendo, ya no ha producido ni un once de acero. Entonces, y en cierta forma la cuestión es qué es la relación yendo en adelante con China. También la cuestión de, o sea, cómo controla la influencia que vienen con la presencia empresariales. Y no todo es ilegítimo, pero podemos ver el nivel de alcance a través de entidades especializadas como la Cámara Empresarial Boliviano-Chino de señor Barrientos Sánchez, pero también otros aspectos de reclutar bolivianos para estudiar en China con los centros de Confucio, los varios becas que ofrecen para estudiar en China, los viajes para periodistas políticos, hasta jueces bolivianos durante esta época de Evo Morales han ido a China para estudiar y luego quizás tener casos de empresas chinos en adelante de ellos, y por supuesto policías militares y otras, y hasta la Comité de Amistad en el Congreso de Bolivia y sus viajes o de ciertos miembros a China. Entonces, ¿cómo es la manera en que Bolivia puede tener una relación más sana con China bajo este gobierno? Y por supuesto hay la cuestión de influencia digital con Huawei, que ahora tiene más de 50% de toda la infraestructura de Bolivia, recordando que, y bueno, por supuesto otras cosas como este BOL 110, un sistema que en cierta forma facilita el acceso que el gobierno tiene a muchos datos sensibles, pero también la posibilidad que China también tiene esos datos. Y bueno, la cooperación espacial con los dos bases en que hasta ahora los chinos siguen en presencia, en Amachuma, cerca de La Paz, en La Guardia, en Santa Cruz, donde todavía hay científicos chinos y la posibilidad que lo que se vea por encima de los cielos del hemisferio occidental ya pasa al Ejército Popular de Liberación. Por lo menos eso es el riesgo. Y por supuesto, cooperación militar, lo que ha sido hasta ahora relativamente limitado. Bueno, la venta de algunos blindados, aunque con un problema de investigación de contrato por sobreprecio, los helicópteros Z-9, los cazas K-8, de los cuales más o menos la mitad se ha chocado por problemas con mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero cómo este gobierno puede beneficiar de China sin tener esos tipos de relaciones estratégicamente arriesgoso y internamente problemático que ha sido en o sea, gobiernos anteriores. Bueno, hablando de la situación de ahora, como han bien dicho mis compañeros, número uno, esta cuestión, si esta crisis que no fue el producto del presidente Paz, sino algo que está puesto para solucionar, o sea, este ciclo negativo de falta de producción de petróleo, falta de dólares, falta de posibilidad de comprar insumos para producción ya más inflación, más protestas, más, o sea, más desactivación económica, etcétera. O sea, y yo veo que en este momento crítico, que ojalá que cuando yo llego, yo pueda llegar a mis reuniones, pero es más importante que nunca para mí estar allá presente en este momento. Pero si en cuestión, si realmente es los avistas buscando a desviar este caso en el corte contra Evo por este tema de Gabriel Zapata y su hijo, o si también hay otras preocupaciones legítimas sobre varias leyes de esta reforma agrícola, etcétera. Pero en el fin del día, yo creo que hay una cuestión de si un gobierno legítimamente elegido de Rodrigo Paz ya puede triunfar, o igual como en la época de Gonzalo Sánchez de Goni, que una imposición violenta ya puede desestabilizar Bolivia y llevarlo en otro rumbo. Y por supuesto también
reconozco que aunque hay casi más de 80% de el Congreso de Bolivia y los departamentos en manos de gobiernos conservadores pro mercado de derecho, para mí desde los Estados Unidos es un derecho que ya no coopera, sino va peleando una contra la otra en el medio de esta crisis. O sea, esta cuestión entre unidad y libre, etcétera, etcétera, y hasta en el mismo gobierno con el vicepresidente Lara, en mi opinión humilde. Y por supuesto también el efecto también de grupos criminales en el vecindario de Bolivia y sus conexiones en Bolivia, si es el PSC o Comando Vermelho, entre otros, complica aún más esta situación. Y bueno, para terminar esta cuestión de lo que veo, las posibilidades de Bolivia en su colaboración con los Estados Unidos. Y quiero ser ya tan franco posible, yo creo que sí hay posibilidades, pero los Estados Unidos no veo va a rescatar Bolivia, pero yo quiero ser una voz que Washington toma más atención de la importancia de lo que está ocurriendo. Como un colega me ha dicho que Bolivia realmente necesita un plan Marshall o en términos un plan Colombia o en palabras de expresidente Banzer, un nuevo plan Dignidad, pero necesita mucha ayuda, pero en el fin del día lo que yo veo es, por un lado, presidente Paz se nota con su experiencia y vida en los Estados Unidos, entiende bien personalmente cómo tener esta buena relación. Yo creo que necesita esta cooperación. Yo creo que él tiene la habilidad de relacionar bien a Washington, aunque yo veo personalmente que todavía falta mucha conexión diplomático, representación diplomático, de tener un intercambio lo que necesita. Y también yo creo que hace falta mucho de tener que Bolivia tiene la priorización que merece y la compromiso de plata, algo parecido a lo que ha pasado con Javier Milei en Argentina hace poco. Sí hay cierto progreso con las negociaciones con instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. También yo creo que algo que realmente habla muy bien, en mi opinión, sobre el presidente Paz es el progreso que él ha hecho con amigos, antes no todos tan amigos, estos acuerdos de agrícola con Paraguay, estos acuerdos de yo creo que ahora 3 reuniones entre el presidente Paz y presidente Kast de Chile, hasta las buenas relaciones de Argentina, la posibilidad que también Bolivia pueda aprovechar su membresía provisional en Mercosur para seguir siendo más relevante como un actor económico y un actor político en América del Sur, etcétera. Yo creo que hay muchas posibilidades, no solo con los Estados Unidos, sino también con otros actores. Y bueno, también para mencionar que Bolivia, como de forma tan central, yo creo que estamos en un momento único, quizás ni en las épocas de presidente Banzer ha sido un momento en que había tanta posibilidad para cooperación económica entre Bolivia y Chile. No estoy hablando de acuerdo para acceso político al mar, pero por lo menos cuando miramos a cosas como el puerto de Mejillones, la posibilidad de infraestructura vial que da Bolivia un acceso económico en manera que también beneficia a Chile y otros. También la posibilidad de cooperar con los Estados Unidos en quitar algo de la infraestructura digital chino vulnerable con el apoyo de los Estados Unidos, yo espero. La posibilidad de seguir colaborando, aprovechando la presencia del DEA de forma positiva para fortalecer esta institucionalidad de controlar no el parte legítimo de sembra de coca, sino esta parte ya ha crecido demasiado ilegítimo, ilícito de esto. Y en el fin, como hemos visto con esta cosa de mucho coraje de la extradición de Sebastián Marcet, yo veo que el concepto de presidente Paz como Bolivia, como dentro del escudo de las Américas, un país cooperativo, un país que forma parte de los fuerzas de ley y orden, y también dentro de este marco también como reactivar, reexpandir
expandir los lazos militares con bolivianos. Espero una vez más en el Centro Perry, en el Colegio Interamericano de Defensa, en el HID, en el WINSEC. Yo veo que hay un bandera, yo estuve hace poco en WINSEC y hay un bandera de Bolivia en WINSEC, lo que me animó mucho. Bueno, vamos a ver si dentro de poco hay también un bandera cubano en WINSEC. Pero yo creo que la posibilidad de esta sociedad con los Estados Unidos es bastante importante si podemos manejar bien este momento. Esto es mi esperanza para Bolivia y muchas gracias por la oportunidad de compartir mis perspectivas sobre estos temas. Está mudo, Sí, señor. muchas gracias, doctor, por su presentación. Hemos estado en el marco del tiempo, de los 30 minutos, un poquito más. Ahora vamos a proceder a la segunda parte de esta actividad, que es los comentarios correspondientes a Ronald McLean y Julio Alvarado. Vamos a comenzar con Ronald McLean entre 7 y 10 minutos. Adelante, Ronald, gracias. No, estás mudo. Su audio, sí. Perdón, muchas gracias a Tufik por la moderación y gracias por la presentación del coronel Ellis, Evan Ellis, que realmente nos deja muy, muy sorprendidos de la riqueza de información al detalle, cómo ellos nos conocen a nosotros, quizás hasta más que nosotros a nosotros mismos. Pero lo más importante que vemos acá es que hay una tradición muy importante de relaciones con Estados Unidos, que obviamente en los últimos 20 años y más no ha estado, digamos, en su mejor nivel. Y el problema de Bolivia es definitivamente que hemos tenido una injerencia política, de carácter político de Cuba, de Venezuela, de Irán, etcétera, etcétera, tan profunda, con un involucramiento en Bolivia que ha hecho imposible que las fuerzas, digamos, conservadoras, liberales, bolivianas, por sí mismas puedan responder. Si no tenemos el apoyo equivalente de un socio como Estados Unidos, donde nosotros somos un actor muy pequeño, pero como bien decía el coronel Ellis, importante por la geografía, por una serie de factores de recursos naturales, etcétera, va a ser muy difícil que nos podamos defender del crimen organizado que se ha instalado en el país. Debemos recordar que ya en los años 60, cuando Nikita Khrushchev le dijo a John Kennedy, "We will bury you", los vamos a enterrar, y cuando regresó a la Unión Soviética y pidió una estrategia para enterrar el capitalismo, su propia gente le dijo que era imposible, que el sistema capitalista era inherentemente mucho más fuerte, hasta que llegaron a la conclusión que la única forma de erosionarlo era con el ilícito, era fuera de la ley, era con la corrupción, era con el narcotráfico, era con el tráfico de armas, era con la subversión. Y han venido practicando eso y en Bolivia han tenido el mejor efecto porque somos el primer país que por un lado que hemos caído totalmente en sus garras por 20 años, pero también somos el primer país que hemos salido, gracias a Dios y al pueblo boliviano, sin un tiro, sin una violencia. Democráticamente hemos recuperado el país, pero estamos aún en un grado de alta vulnerabilidad. Tenemos problemas muy serios de un sistema que es muy difícil de desmontar, que está muy empernado en todas las instituciones bolivianas, desde el gobierno hasta las Fuerzas Armadas. Y necesitamos el apoyo americano porque solos no vamos a poder ir adelante, especialmente combatiendo la corrupción, especialmente poniendo un freno al narcotráfico y pasando por el otro lado, que evidentemente Evo Morales sigue libre, ejercitando la presión política y que deberíamos nosotros recurrir al acuerdo, al escudo de las Américas que se ha concretado el 7 de marzo en Miami, para lograr el apoyo americano, interamericano, en resguardar nuestra democracia. Aquí viene un aspecto que es fundamental. La democracia funciona como sistema
cuando el Estado tiene la exclusividad, el monopolio de la cohesión. Si la fuerza no está monopolizada en el Estado en función de la ley, entonces sí no tenemos la estabilidad y el progreso que necesitamos tener. Y en este momento Bolivia está confundida entre seguir el camino fáctico, ¿no es cierto?, de las minorías movilizadas por el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, etcétera, etcétera, o entrar definitivamente al marco democrático, donde estas otras fuerzas no tienen ninguna función y hace mal el gobierno en negociar con ellas, porque cada vez que negocia con ellas y cede a ellos, cierra la puerta de la modernización y debilita la propia democracia. 7 millones de bolivianos nos han dado un gobierno que no puede ser cuestionado por grupos pequeños movilizados del narcotráfico, del crimen organizado, que utilizan la misma pobreza que utilizaron hace 20 años, que la vemos marchando, esa pobre gente, los nietos marchando hoy día, cuando esa gente debía ser próspera, debía estar potenciada económicamente. Pero en esos 20 años no solamente han mantenido la pobreza en Bolivia, sino la han profundizado y además han saqueado el país a un punto que va a ser muy difícil recuperarnos. El presidente Paz Pereira necesita todo el apoyo de la población y no la tentación de ir a negociar con quienes no tienen ninguna legitimidad. Tienen 8 parlamentarios en el Parlamento y sin embargo quieren ejercitar una influencia y un cogobierno que no les corresponde y están sometiendo al gobierno, como lo cometieron, lo hicieron en el pasado, a un chantaje peligrosísimo. Lo bueno que hemos visto estos días, para terminar, es la reacción del pueblo boliviano, que los ha repudiado en las calles. Pero necesitamos que el Estado, el gobierno, garantice la seguridad de la población, y para eso vamos a necesitar el apoyo de los Estados Unidos. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Ronald, por el comentario. En el marco del tiempo ha estado entre 7 y 10 minutos. Ahora vamos a pasar al comentario de Julio Alvarado. Buen día, adelante, Julio. Muy buenos días, Tufi. Gracias por la moderación. Un saludo a Evan. Segunda vez que estamos en un webinar. Gusto de verlo. Y a mi amigo y colega Ronald McLean y a todos los colegas y compatriotas que nos están siguiendo a través de las redes. Yo quisiera, mi estimado Evan, concentrarme en un punto de la relación Bolivia-China, ¿no? Te comento que cuando escribía mi tesis de doctorado, que la hice sobre justamente las relaciones entre Bolivia y China, la pregunta era primero cómo lidiamos nosotros, un país pequeño, con una posición estratégica en Sudamérica, con las potencias mundiales. Y especialmente con China, que ha tenido una influencia importante en los últimos años. Y lo interesante de China, que no solo lo ha aplicado en Bolivia, sino a nivel mundial, es que no ha utilizado el hard power, sino el poder blando, pero matizado el poder blando a través de las relaciones económicas y, como bien mencionabas tú en algún punto, el poder blando a través de las relaciones culturales. Pero ese poder blando también se ha convertido en un poder agudo y filoso, ¿no? Especialmente cuando a través, y como mencionaba Ronald también, ¿no? A través de la corrupción se ha tenido mayor injerencia en el país, y el caso de la señora Zapata es un ejemplo de ese poder agudo o filoso. Entonces, en ese contexto, Bolivia no puede darse el lujo de romper sus relaciones o aislarse de las potencias mundiales. Por el contrario, un país pequeño que tiene muy casi insignificante incidencia en la política internacional, lo que requiere es desarrollar una política exterior profesional basada en los intereses nacionales.
En ese contexto, con China nosotros tenemos varios temas pendientes que desde mi punto de vista tenemos que sentarnos a negociar cómo encarar estos puntos y encontrar soluciones. El tema fundamental es encontrar soluciones. Un primer dato que tenemos y que yo más voy a ver desde el punto de vista económico es el tema de la deuda externa, ¿no? Estamos endeudados, supuestamente China es el principal acreedor de Bolivia, pero ahí tenemos problemas en las estadísticas, ¿no? Oficialmente debemos a China casi 1.100 millones de dólares, pero hay otros datos que afirman que esta deuda externa es superior. Pues bien, eso hay que transparentar justamente para que la población de Bolivia sepa a cuánto asciende nuestra deuda externa. Un segundo punto que es importantísimo también para Bolivia es el tema del comercio internacional, nuestra balanza comercial con China. China sigue siendo el primer socio comercial de Bolivia, ¿no? Más que todo en importaciones, pero es el primer socio. En segundo lugar está Brasil, ¿no? Y Estados Unidos está en séptimo lugar respecto a Bolivia en su balanza comercial. Entonces, aquí hay un desfase muy grande porque cada año que pasa salimos con déficit en la balanza de pagos. El último año fue de casi 550 millones de dólares, hace 2 años era de 860 millones de dólares, entonces son cifras importantes, especialmente en una economía en crisis como la nuestra. Un tercer punto es justamente el de las obras públicas ejecutadas por empresas chinas. Evan, mencionabas tú el caso del Mutum, por ejemplo, han construido carreteras, etcétera. Hay varios proyectos y algunos de ellos marchan bien, otros a medias y otros prácticamente son un fracaso. Entonces, ese es otro tema de negociación con China y quisiera posteriormente tu opinión sobre esto. Un cuarto tema que es muy sensible es el tema de las inversiones extranjeras de China en Bolivia. Oficialmente, China no ha invertido en Bolivia legalmente, es decir, como lo ha hecho en Perú, en el puerto de Chancay, o en Chile, o en Argentina, en la explotación del litio. No, en Bolivia no tenemos la presencia de grandes empresas chinas que hayan invertido su dinero, ¿no? Lo que ha sucedido es que se han hecho cargo de obras públicas donde ellos no arriesgaban ni un yuan y ni un dólar. Pero hay indicios de que China o empresas chinas habrían invertido en cooperativas auríferas. Y el tema de las cooperativas auríferas, tú ya lo mencionabas, pero es un tema muy delicado, ¿no? Con la información que hay, por ejemplo, que para la explotación del oro se utiliza mucho mercurio y el mercurio estaría siendo suministrado en condicional por empresas que estarían relacionadas con el crimen organizado de México y de otros países. Entonces, este tema es también muy, muy sensible. Un quinto punto que quisiera tocar es el de la protección del medio ambiente. Justamente estas empresas auríferas, estas cooperativas auríferas están dañando el medio ambiente y por lo tanto el uso de mercurio causa mucho, mucho daño en Bolivia. Y finalmente, la pregunta es, ¿en qué medida, con todos estos temas que he tocado, podemos nosotros sentarnos a negociar con China y al mismo tiempo en qué medida Estados Unidos podría apoyar a Bolivia en estas negociaciones? Si vemos nosotros, por ejemplo, el papel que está jugando el presidente Trump en China, ¿no? Han hablado sobre sus relaciones bilaterales, pero también han hablado del mundo, han hablado de Irán.
seguramente han hablado, no tengo dudas de que hayan hablado sobre América Latina, sobre Cuba, Venezuela. Entonces, en todo ese contexto, ¿cómo ves tú desde Estados Unidos estos problemas que tenemos nosotros y que con una diplomacia profesional tendríamos que negociar con la República Popular China? Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Así hemos cumplido lo que está estructurado en el formato de la conferencia principal, los dos comentarios. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas o tal vez también de comentarios. Está habilitado el chat para que podamos usar inicialmente. Por favor, si pueden plantear ahí levantando la mano o directamente escribiendo la pregunta en el chat. Y está abierto este momento para alrededor de 30 a 40 minutos poder desarrollar. Si le parece al doctor Ellis, podríamos, antes de que los otros participantes de este panel, de esta actividad, hagan sus preguntas, tal vez pudiéramos comenzar con esta que hizo al final, Gustavo. ¿Cómo puede negociar Bolivia con China estos 5 puntos que ha mencionado? Temas vinculados a la transparencia de la deuda, temas vinculados al medio ambiente, temas vinculados a la ejecución de obras públicas, temas vinculados a inversiones que no están muy claras, sobre todo en la minería, temas vinculados a la ejecución de obras públicas. ¿Qué dice en ese contexto Estados Unidos, doctor Ellis? Audio, doctor, su audio está... Sí. Bueno, primero que nada, me siento honrado por los comentarios de Ron McLean y Julio Alvarado. Soy realmente de acuerdo con lo que ustedes los dos han indicado. Quiero concentrar en quizás esta última parte de los comentarios de Julio Alvarado. Para mí, lo clave en el fin del día es instituciones transparentes y fuertes y una colaboración con otros que tienen un interés en esto. O sea, lo que yo veo es la historia de Bolivia, igual como la historia de la estrategia de cómo, por ejemplo, Venezuela podría gastar $1,000 millones de dólares en proyectos con Venezuela, con China y salir con nada. Igual Rafael Correa en Ecuador, con desastres como Coca-Cola Sinclair, ahora sector de minería de Nicaragua, con los Ortegas, y yo creo que es la misma cosa con Evo Morales y el MAS. Parte del problema fue la falta de transparencia y instituciones, en mi opinión, politizado. O sea que si vemos, o sea, ¿cómo fue posible que esta estructuración de contratos de El Mutún, primero los problemas con Jindal y los hindúes y ahora con Sino Steel, cómo es posible que se permite que empresas chinos como Sino Hydro o otras ya pueden tener tantos problemas en, o sea, sus proyectos de construcción de materiales inadecuados? O sea, podemos hablar de muchos casos en que había un nivel quizás de corrupción y luego un intento de frenar el proyecto. O sea, este tren Montero Bulo Bulo, solo para mencionar un ejemplo. Y yo creo que en el fin, o sea, número uno es saber exactamente cuáles son las condiciones de los contratos, qué está prometido, cuáles son los pormenores y también tener personas calificadas para evaluar esta oferta de China versus la oferta de otra empresa versus otra empresa para lograr que realmente Bolivia está. Los chinos son expertos en los pormenores predatorios de contratos, de siempre asegurar que ellos están pagados. Un punto muy importante de señor Alvarado, yo he visto en muchos países en los más de 20 años que yo seguí de esto, lo que es China, cuando, o sea, en los países arriesgoso, populista, etcétera, ellos casi nunca invierten, ellos hacen contratos y ellos arreglan los contratos para que si el contrato sale bien o mal, ellos salen pagados. O sea, en el fin del día, si el contrato no queda un carretera adecuado, no queda pero ellos reciben sus pagos progresivos. Y en países donde
donde hay cierto marco de ley, donde ellos tienen confianza, como Chile, como Uruguay, etcétera. Disculpe que en este grupo yo menciono Chile, pero o sea, ellos sí invierten en países allá porque perciben que tienen un marco legal adecuado que los ofrece protección. Entonces, para mí lo clave es que este gobierno necesita colaborar con los Estados Unidos y otros países para fortalecer sus instituciones, sus habilidades técnicas y también tener una diversidad de ofertas. Porque, por ejemplo, cuando Rafael Correa en Ecuador ya salió de este préstamo del Fondo Internacional Monetario, entonces qué sorpresa que China estaba dispuesto de ofrecer 7% interés en sus préstamos porque no había otra opción. Entonces, hasta el punto de Bolivia con su regreso a principios de mercado. Si China está en posición en que tiene que competir en su oferta con lo que es posible con el Fondo Monetario Internacional, con prestamistas privados, con otros bancos, con el CAF, etcétera. Si una burocracia competente, no tan corrupto, de forma transparente, puede elegir entre la oferta china y otras ofertas, entonces yo creo que esto maximiza la posibilidad que Bolivia sí puede vender su quinoa, sí puede vender sus minerales, sí puede vender su litio, pero bajo términos que van a beneficiar el pueblo boliviano. Eso es mi concepto, por lo menos. Pero muchas gracias. Perfecto, gracias doctor por esta respuesta a la primera pregunta que le hace uno de los comentaristas. Los invitamos a participar en el chat. También si desean pueden levantar la mano y podemos intentar habilitar el micrófono a las personas que siguen el panel. Está ahí abierto aún, todavía no hay ninguna intervención. Ronald, sí, adelante. Hasta que entremos en calor con los otros compañeros, yo veo lo siguiente. Alguna vez les pregunté a los chinos por qué no invertían en Bolivia. Y me dijeron algo así como ha dicho el coronel Ellis. Bueno, es que en Bolivia no hay garantías, hay una corrupción muy amplia, menudeo. Entonces a Bolivia van pequeños grupos chinos de ninguna importancia, que no son grandes empresas, que no tienen prestigio. Ellos mandan aquí a su rebalse, a que agarren lo que puedan, sin ningún cuestionamiento ético ni legal. Entonces, lo que yo veo es, por otro lado, que Bolivia todavía no está lista para recibir grandes inversiones americanas. Las empresas americanas, a no ser las petroleras y las, ¿no es cierto?, difícilmente van a venir con grandes inversiones si no ven la estabilidad permanente de Bolivia, su institucionalidad y el imperio de la ley. Nadie va a invertir en Bolivia con el sistema legal que tenemos, o con el sistema legal que no tenemos, porque no hay, decían, ¿para qué vamos a contratar un abogado si podemos contratar un juez? ¿No? Esa era la frase. Why do you hire a lawyer? You can hire a judge. Entonces hay dos aspectos que yo veo que son críticos. Uno es la estabilidad política, y eso lo da unas Fuerzas Armadas profesionales, legales, ecuánimes y que defiendan el Estado de Derecho y a la Constitución, no al gobierno, no al presidente. Es defender el sistema. Uno, en eso los Estados Unidos podría podernos ayudar. Y dos, hay que buscar alguna figura por la cual las inversiones en Bolivia estén ligadas a algo especial, parecido al acta de anticorrupción en el extranjero que tienen los Estados Unidos. Las empresas americanas no pueden corromperse y no pueden corromper, porque su ley en su país los destruye. En cambio, los chinos viven de la corrupción, haciendo corrupción y recibiendo corrupción. Entonces, es una asociación peligrosa, la China, por este motivo. Es la que introduce y tranza perfectamente con la corrupción. Y el cáncer de la corrupción nos está acabando. Ahora, antes y más antes también. Entonces, yo creo que Estados Unidos, si pudiera ayudarnos en esos dos aspectos, en estabilizar nuestro sistema político por una presencia de las Fuerzas Armadas que tienen que estar a defensa de la Constitución, y dos, el sistema judicial. Ese es crítico y creo que eso va a abrir las puertas
no tanto a los grandes empresarios americanos, a los empresarios brasileños, sudamericanos, y que poco a poco va a ir creciendo esto, porque fuera del petróleo y la gran minería, que no puede entrar por la falta de garantías legales, es difícil que grandes empresas lleguen. Pero si vienen empresas del Brasil, del Ecuador, de Chile, esos sí van a entrar cuando existen esas dos condiciones. Gracias, Ronald. Si hay alguna intervención, está abierto el panel, el chat, también el micrófono. Bueno, aprovecho de todas maneras para plantearle al doctor Ellis estas inquietudes de Ronald. ¿Qué posibilidades hay de que evidentemente las Fuerzas Armadas estadounidenses tengan un mayor rol en la consolidación de la estabilidad política en Bolivia, sobre todo fortaleciendo, ayudando a fortalecer a las Fuerzas Armadas? Mencionaba también en su presentación, Ronald, que dada la fragilidad en este momento del estado de situación en Bolivia, por lo social, por lo político, están pidiendo la renuncia del presidente a 6 meses. ¿Qué posibilidades hay de activar este escudo que se planteó inclusive en este año, donde se suscribió en Estados Unidos con el presidente Donald Trump y otros mandatarios este acuerdo? En un momento tan delicado en Bolivia, ¿cuánto de viable es eso o no? Bueno, primero que nada, yo quiero destacar, estoy completamente de acuerdo con Ron McLean en cuanto a este concepto. Lo que para mí es como un taburete de 3 partes. O sea que, número uno, completamente de acuerdo, es la estabilidad. Entonces, yo creo que lo que pasa en estos momentos, en estos días, semanas, con el presidente Paz, es absolutamente clave para el futuro de Bolivia. Número dos, como Ron dice, marco legal. Yo entiendo que algo como 80% de los jueces en Bolivia son jueces ya temporales y también que hay muchas personas de la legacía de administraciones anteriores. Entonces, hay cuestión de no habrá inversión hasta que hay confianza en marco predecible. Y número tres, yo creo que sí hay muchas posibilidades para inversión a través de Development Finance Corporation, US Exim Bank y entre otros. O sea, yo creo que ahora hay mucho interés en el litio, en las tierras raras en Santa Cruz, en otros proyectos, eventualmente posibilidad en sectores de petróleo. Yo entiendo que la administración de Paz ha tenido conversaciones sobre esto. Y también no solo los Estados Unidos, yo creo que Bolivia debe ver los Estados Unidos como un socio, pero también los socios europeos, los socios japoneses, los socios coreanos, los socios hasta taiwaneses, pero también sus vecinos. Yo veo una cooperación muy interesante y histórica entre Bolivia y Paraguay con el presidente Peña. Yo creo que también hay mucha posibilidad más para esto. Y también de Argentina, del rol de Bolivia como un miembro productivo más integrado en Mercosur, cuando es justo este estatus, etcétera. Y eso depende también en tener una orientación adecuada en Cancillería sobre esto. Pero en cuanto a los Estados Unidos, para clarificar, yo entiendo que escudo de las Américas, bueno, escudo es el compromiso político en Doral con el presidente Trump. Ya esta ACCC, esta America's Counter Cartel Coalition contra el crimen organizado, es el parte, digamos, militar de seguridad ya formado en Comando Sur ya 2 días antes. Pero no es un compromiso estilo de la OEA de 1947, etcétera. Es un compromiso de colaborar juntos contra amenazas como el crimen organizado, etcétera. O sea, no es un compromiso de intervención en un país que va por un mal rumbo. Lo que yo veo es sí hay, en mi opinión, cierto interés y voluntad de aumentar nuestra cooperación. Yo creo que es un buen comienzo que la idea, después de muchos años, ya está allá, que también otras entidades están también allá, que hay cierta cooperación. Yo creo que en los últimos semanas o meses, hace poco, había una entrega de un avión 130B para ayudar en la aeromovilidad de Bolivia. Y yo creo que hay mucha posibilidad para muchas más cosas, si es bolivianos del ejército yendo a WINSEC o participando en más ejercicios con nosotros, pero también no solo lo de Fuerzas Armadas, sino la policía, etcétera.
etcétera, etcétera. Pero en el fin del día, yo no veo que los Estados Unidos va a rescatar Bolivia de su mismo. O sea, que las Fuerzas Armadas tienen que defender la democracia y el orden constitucional para garantizar esto. Pero sí hay posibilidad que los Estados Unidos, con un socio ya con voluntad, puede hacer cosas para ayudar a Bolivia a fortalecer sus instituciones, combatir corrupción, dar Fuerzas Armadas más capaces. Yo creo que en esto hay posibilidad, pero en mi opinión, un Bolivia soberano con presidente Paz necesita rescatar su mismo. Sí, perfecto. Alberto, ¿desea intervenir? Alberto, que lo veo que... ¿O alguien? Sí, sí, por favor, si me permiten. Alberto Goitia. Primero, Sí, adelante. agradecido este evento que es tan importante en un momento crítico como el que estamos viviendo. Yo hablo desde La Paz y en mi calidad de abogado especializado en áreas tributarias y aduaneras particularmente, escucho con mucha satisfacción que los problemas internos que tenemos los están ustedes analizando en detalle, a tal extremo de que transparentan la opinión de cualquier profesional, transparentan la opinión de la gente letrada, de la gente que es empresaria, de los que producimos para que el país sobreviva. Y acá hay dos temas de los que yo quería hablar muy rápidamente. El primero es referido a la reforma judicial. Si es que seguimos con esta ilusión de que eligiendo magistrados vamos a resolver algo, vamos a caernos en el mismo hueco al que hemos llegado con elecciones anteriores que estaban digitadas por el gobierno anterior. Es imperativo lo que ha dicho el presidente Rodrigo Paz, porque recoge de alguna forma la inquietud de la población de que debe haber una reforma parcial de la Constitución. Y eso debe hacerse a la brevedad posible para que tengamos un poder judicial relativamente transparente, si es que no completamente transparente. La situación judicial en este momento es desastrosa. Un poco más y tenemos ahí jueces que tienen un tarifario por las acciones que realizan sin importar a quién favorecen, normalmente al que debe o al que ha infringido la ley. Ese es un tema que creo que es prioritario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Poder Judicial es como hablar de un cernidor al que todos los casos que llegan se tamizan y solamente los que son transparentes y limpios pasan y los demás quedan. Y el que maneja ese cernidor tiene que ser ese operador que se llama operador de justicia, el juez. Si aquello se lograra resolver, mucho de la corrupción se va a achicar. El segundo tema que me aflige enormemente es el relacionado con la actividad china en la minería. En la minería del oro, ellos están introduciendo mecanismos mediante los cuales logran asociarse a quienes tienen lo que se llaman en este caso espacios territoriales concesionados para poder explotar teóricamente el oro allá y asociándose en una forma nada transparente porque no aparecen como socios, pero sí son los dueños del área para manejar esos espacios, están obteniendo el oro de una forma totalmente dañina al medio ambiente, dañina a la salud de la gente. Y este fenómeno no es ya de un solo lugar. La zona aurífera de Bolivia estaba delimitada en el occidente de Bolivia. Hoy día existen explotaciones de oro sobre el río Mamoré y en sus afluentes. Y en esos lugares actúan contra gaminas, actúan de una forma totalmente irracional, sin ningún cuidado de, en este caso, el tipo de peces que hay en el lugar. El daño cada día es más creciente. Hay situaciones que en esa forma se dejan de ver porque es una misión del gobierno el poder controlar que aquello no suceda. Los guardabosques no son considerados en la debida dimensión que deberían tener porque no son protegidos y las Fuerzas Armadas están ya sin cumplir su misión, porque la misión de las Fuerzas Armadas no es simplemente proteger al país contra fuerzas extranjeras, de ninguna manera. Acá Bolivia es un país pacifista y no está en plan de guerra, pero si tiene Fuerzas Armadas en las fronteras, deberíamos tener el concurso también de esas unidades armadas que sí pueden reprimir sin llegar a la muerte necesariamente de gente, pero sí pueden reprimir ese tipo de comportamientos. Bueno, tenemos algún corte por
tal vez por el Y internet. sentar eso que decimos con Ahora, mucho orgullo. parece que tenemos ese pequeño corte de internet, pero se entiende lo que estaba planteando Alberto con la inquietud relacionada con la justicia, sobre todo, este cuestionamiento a la forma de elección de magistrados, sobre todo, y luego el tema de la minería y la influencia china con una actividad que puede ser altamente peligrosa o la es para el medio ambiente. Así podemos un poco concluir su intervención. Si hay otra intervención, estamos abiertos aún, tenemos tiempo dentro de los participantes. Veo que hay 17 en total, estamos aquí siguiendo, al menos en directo, en esta conferencia y estos comentarios tan interesantes. Yo también tengo alguna pregunta, doctor, si usted, porque me llamó mucho la atención, considerando que aquí también en la plataforma hay muchos profesionales de la diplomacia. Usted mencionó el momento único que vive la relación después de mucho tiempo de Estados Unidos con Bolivia, este giro. Y mencionaba los avances que ha tenido el presidente en este corto tiempo en la búsqueda de relación con los organismos internacionales, mencionaba los éxitos por ahora de la relación con países o gobernantes de países vecinos, Chile, Paraguay y todo esto. Pero hay un punto que me llamó la atención, usted mencionaba que todavía en el ámbito diplomático la relación con Estados Unidos casi podríamos decir que es mínima. En ese sentido, ¿cómo lo ve y qué plantea, doctor? Mi opinión al respecto Perdón, es que Alberto, lo perdimos un entiendo poquito que no es hacia mí la pregunta, lo pero perdimos cuando un me poco por su tengo que internet, responder me pero toman en cuenta. lo perdimos un poco Escucho. por el internet. Lo perdimos un poco por internet, pero estaba planteándole al doctor Ellis la pregunta. Si usted también quiere contestarla, por supuesto, bienvenida. Pero si le parece, vamos primero con el doctor Ellis. Desde luego. Adelante, por favor. Adelante, doctor Ellis. Bueno, en mi opinión, lo que yo veo es, o sea, nunca ha sido más importante que hay una interacción diplomática de nivel de embajadores. Entonces, yo sé que, o sea, esta Charge de Affairs, Deborah Hevia, hace un buen trabajo y tiene mucha capacidad. O sea, siendo, yo creo que de herencia boliviana, ella conoce muy bien el país, pero yo creo que por largo plazo, por razones simbólicas, sería magnífico si los Estados Unidos tenían un embajador nombrado por el Senado, en mi opinión personal, y igual yo creo que sería bastante importante que que el presidente Paz tenía también un embajador boliviano en Washington y quizás un equipo de la embajada de su propio, digamos, elección, perdón mi manera de expresarse. Y yo creo que también más allá, así, la eficacia de también cómo Bolivia puede también extender su diplomacia de otros países tradicionalmente no tan con relaciones no tan buenas, pero ahora con oportunidades de tener relaciones tan buenas. El progreso que Bolivia ha tenido con Chile y las posibilidades, o Argentina, de Paraguay, o sea, yo creo que eso es un gran momento, o sea, ya con la experiencia de presidente Paz en, o sea, la diplomacia con su familia, etcétera, yo creo que eso es un momento en que nunca antes fue pensar el momento en que fue tan importante y tan posible para Bolivia tener una representación adecuada correspondiendo a su importancia. Yo creo que, pero eso, en mi opinión, tiene que empezar en la Cancillería y también en esta cuestión de embajadores, y especialmente para que Bolivia está adecuadamente oído en Washington por las personas claves y los canales tradicionales, tanto como en los no tradicionales. Excelente, gracias por la respuesta. Si quiere complementar algo de su intervención, Alberto, lo tenemos. Bueno, hemos enfocado un poco la... Lo mío es muy breve. Simplemente manifestar de que el doctor tiene una opinión muy clara, sumamente clara. La misión que fue a Estados Unidos, presidida por el presidente Rodrigo Paz, no puede quedar simplemente en una reunión protocolar. Tiene que materializarse a partir de que tengamos una relación con embajadas, con embajadores. Eso va a ayudar enormemente a poder seguir desarrollando actividades en el ámbito de esa relación bilateral
que es sumamente importante hoy más que nunca para el país. Considero que eso es imperativo y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias. Lo que sabemos oficialmente por ahora es que tenemos, bueno, Estados Unidos tiene una agregada de negocios en Bolivia y que Bolivia en general, hasta este momento, el nuevo gobierno ha tenido dificultades para instalar nuevos embajadores en todas las embajadas prácticamente, a partir inclusive de una deuda que hay con ellos mismos. Sí, Julio, tiene la palabra. Gracias. Ricardo también está levantando la manito. No, muy brevemente sobre ese tema. Es realmente sorprendente que ya han pasado 6 meses y que en nuestras embajadas y consulados nosotros no se haya renovado el personal para empezar, ¿no? Y sigan los funcionarios que han estado los 20 años administrando la política exterior y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero los resultados están ahí. Los resultados de La Haya es el mejor ejemplo de cómo han manejado. Entonces, el tema de tener una diplomacia profesional es fundamental y yo creo que ahí también, como muchos países, ahora más que nunca, necesitamos conformar un servicio exterior profesional y necesitamos ahí cooperación de países amigos para la formación de diplomáticos, ¿no? Esperamos que una vez que ojalá se restablezcan las relaciones con Estados Unidos a nivel de embajador, también se abra esa posibilidad para que los jóvenes bolivianos puedan capacitarse allá y con otros países amigos, ¿no? Eso es fundamental. Caso contrario, no vamos a tener éxito con ningún país, y menos en negociaciones tan difíciles como mencionaba yo anteriormente respecto a la República Popular China u otras potencias y otros vecinos también. Muy bien, gracias, Ricardo. Sí, en principio, luego con Ronald de nuevo. Y adelante, no sé si me escucha. Sí, lo escuchamos, Sí. Ricardo. Okay. Muchísimas gracias. Felicito a la doctora Ellis y a los dos comentaristas, pues a brillante exposición. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cómo ve esta aparente nueva política de la Unión Europea hacia América Latina y particularmente a Bolivia? Esta nueva política parece ser pasar del modelo clásico de cooperación para el desarrollo a un modelo de asociación estratégica, sobre todo pensando en la lista de minerales críticos, entre los que se encuentra el litio, se encuentran tierras raras, etcétera, que Bolivia posee. ¿Cómo ve esa nueva política de la Unión Europea? Y, por el otro lado, ¿cuál debería ser la reacción de Bolivia teniendo tres potenciales socios en el tema de minerales críticos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, estaríamos hablando de la Unión Europea y de China, sin excluir Rusia. Recordemos que una empresa rusa, Uranium One, todavía tiene un contrato no vigente, pero suscrito. Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante, doctor. Muy buena pregunta. Aunque yo no soy experto en temas de Europa, lo que yo he visto en mis interacciones es que todavía la Comisión de Europa, aunque busca hablar con estrategia formal y con coordinación, y personas como Ursula von der Leyen son de primer nivel, yo veo que hay la discordancia entre sus miembros, especialmente ahora con, o sea, polarización política de ciertos miembros, hace que es una cosa de hablar de una nueva política, es otra cosa de implementarlo de forma eficaz. En lo comercio, yo veo con mucho interés si llegamos a realmente la implementación de esta acuerdo de cooperación de Unión Europea con Mercosur. En cuanto a litio, mi percepción es que todavía la relación entre, o sea, entre la política europea y las acciones de sus empresas es todavía por coordinar eficazmente. En cuanto a Rusia, aunque
yo no veo que Rusia está en las condiciones en este momento, aunque sí tiene esta empresa Legacy de Uranium One, y bueno, también otras empresas históricamente en la minería, pero yo no veo que esas empresas tienen ni ahora los recursos ni proyección internacional en que realmente pueda jugar un rol constructivo, y también hay siempre la cuestión de sanciones en cuanto a Rusia. Obviamente Rusia tiene una relación histórica con también el MAS, y creo que esto crea una apertura, y yo entiendo que hay ciertas cuestiones sobre la naturaleza de este contrato, pero entre los dos, yo creo que más capital real tienen los chinos, aunque yo entiendo que los dos contratos son cuestionables, pero para mí, lo clave también es cuando, no solo Bolivia, pero cuando hay un país en que hay una falta de institucionalidad, una falta de transparencia, como han dicho mis compañeros, lo más importante es elegir un socio menos predatorio y con más de sus propias restricciones y en funcionar de forma corrupta. Entonces, para mí nunca ha sido más importante que Bolivia trabaja con empresas occidentales que minimiza el peligro, que en el fin lo que gana es quien firma los contratos, y no el país. Bien, gracias. Ronald, sí, adelante. Micrófono, Ronnie. Audio. Perdón, muchas gracias. En el tema de minería, brevemente, todos los bolivianos que nos respetamos hemos sido mineros. No solamente es el daño que se hace a terceros, al medio ambiente, que no pagan impuestos, que organizan huelgas y marchas para defender sus privilegios espurios. Como buen minero yo les digo, esta gente se está comiendo la nata y bota la leche. Un yacimiento tiene que ser manejado con mucho cuidado técnico para combinar la parte rica del yacimiento con el resto del yacimiento, hacer un promedio del mínimo que se pueda optimizar. Estos señores llegan, se sacan la crema, botan la leche, como digo yo, porque arruinan el resto del yacimiento. Por tanto, Bolivia está perdiendo entre 80 y 90% del potencial minero en manos de estos señores, porque destruyen los yacimientos. Y la demanda que acaban de firmar con el gobierno es para que les den mayores tierras, más concesiones, y que además tienen una ley que les prohíbe, a ellos mismos se han hecho la ley, que les prohíbe asociarse con empresas que pueden traer la tecnología, la modernización correspondiente. A mí me tocó hacer con Mario Mercado la primera mina de trabajo abierto de oro, Inti Raymi, que trajo esta nueva tecnología, pero son inversiones altas, grandes, y que usan cianuro y algunos otros minerales y elementos que hay que manejarlos profesionalmente. Esas minas que maneja esta gente quedan abiertas a toda la polución, etc. Eso por un lado. El otro punto que quisiera tocar es el de la competencia entre los propios países aquí en Washington. Washington es el centro del poder mundial en muchos sentidos, desde luego del poder occidental. Bolivia ha estado en la mira en noviembre, en diciembre, pero ya viene Venezuela, ya viene Chile, ahora viene Perú, y así sucesivamente, y vamos quedando atrás. Para recuperar nuestra visibilidad en Washington, tenemos que hacer un trabajo que yo diría el 30% de la Cancillería debe estar trabajando en Washington. Es aquí donde se pasan las cosas, donde están las posibilidades, y tenemos una ausencia espantosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los americanos nos ayuden si nosotros no tenemos ni siquiera a quién le ayuden? ¿No? Entonces, esto es muy importante que se den cuenta que la relación con Estados Unidos para nosotros debe ser y será la más importante en términos diplomáticos y por tanto políticos. Muy bien, gracias, Ronald. Seguimos abriendo la participación. Si hay alguna intervención más, tenemos por lo menos, si es por ahí 10 minutos últimos o 5. Si alguien más se anima a hacer algún comentario, alguna intervención, está abierto. Yo lo aprovecho al doctor también, Ellis. Estoy tratando de monopolizar de repente, pero ahí está Julio. Julio, quería hacerle igual una pregunta final, luego se la hago después de Julio.
Una pregunta, gracias, Tufi. Eh, Coronel Elizabeth, una consulta. Hemos visto cómo Estados Unidos ha actuado en Venezuela. Después, ahora tiene acciones respecto tiene una política clara respecto a Cuba. Y bueno, no, pues, en este bloque que se había formado del socialismo del siglo XXI, a la cabeza estaba Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, eran los pilares del socialismo del siglo XXI. Eh, Después eh, de estas acciones de Estados Unidos en Venezuela, ahora en Cuba, ¿hay alguna visión desde Estados Unidos de empezar a ocuparse un poco más de Bolivia o usted qué opina? Adelante, Bueno, doctor. muy buena pregunta. Eso es mi opinión personal y no necesariamente la política, pero yo veo dos tendencias contradictorias. Uno es la cercanía. Yo creo que cuando hablamos de hemisferio occidental, especialmente esta administración enfoque en las dimensiones que beneficia o amenaza directamente los Estados Unidos. O sea, hablamos de Venezuela, la proximidad en el Caribe, Cuba en el Caribe, conceptos de interacciones, o sea, que produce flujos de migrantes que llegan directamente a los Estados Unidos. Aunque hay, bueno, como Tutu Beni en Washington, hay comida rico boliviano, pero la cantidad de bolivianos que llegan a los Estados Unidos, lamentablemente muy limitado. Pero entonces, y hasta los flujos de narcotráfico, principalmente desde Bolivia, va por Chile a Asia, Oceana, o hasta Europa, así, por Argentina, por Brasil, etcétera, etcétera. No es para decir que Bolivia no es importante porque no es tanto un problema para los Estados Unidos. O sea, obviamente también Bolivia tiene otras cosas que aumentan de forma pragmática, o sea, su importancia. Yo creo que tierras raras y litio es un parte de esto. Pero también noto que no todos los países que solo son cercanos son importantes por su cercanía o no importantes por su lejanía. Por ejemplo, Argentina, Javier Milei captó la atención del presidente Trump con su relación, yendo a CPAC, o sea, estableciendo esta relación personal, yendo a Mar-a-Lago. Y quizás, entonces, yo termino en esto porque para mí la lejanía de Bolivia indica que Bolivia no está, como Ron McLean bien dice, garantizado de ser importante para Washington, D.C. No exige esto por crisis inmediato. Sin embargo, sí, como yo mencioné, es bastante importante, pero Bolivia tiene que, en mi opinión, aprovechar de su importancia, a captar la importancia. Y para mí lo irónico es, o sea, presidente Paz, también quien creció, pasó parte de su vida joven en los Estados Unidos, habla, yo entiendo, un súper bien inglés, entiende la cultura, tiene personas en su alrededor quien entiende bien los Estados Unidos. Quizás la relación más transformada que yo he visto en mi vida, en mi vida profesional de América Latina, era lo de Colombia, que convirtió a pareció un estado fallido bajo el presidente Samper hasta un país que recibió miles de millones de dólares. ¿Y por qué? En parte fue porque personas como Luis Alberto Moreno logró captar la atención y imaginación de Washington y vender la importancia de Colombia. Y yo veo que personas como Rodrigo Paz tienen esta misma habilidad de conectar con Washington, de entender Washington, de vender la importancia de Bolivia con Washington, pero en mi opinión, o sea, el presidente Paz no lo puede hacer solo, sino es como bien dice Ron McLean, como Bolivia puede montar más recursos y una estrategia de realmente mostrar su importancia y captar esta imaginación en el concepto estratégico de este presidente. No veo que será fácil, pero yo veo que es posible y quizás desde los momentos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozado, quien
habló con, bueno, también su historia viviendo en el occidente. Yo creo que nunca desde esos días hemos tenido tanta posibilidad que Bolivia podría conectar, pero tiene que montar un esfuerzo, en mi opinión, de hacerlo, y eso es bastante importante. Y con eso cierro, pero muchas gracias. Sí, muy bien. Me parece muy interesante esto, hasta como para... está Gonzalo, adelante, una intervención más, Gonzalo Montenegro. Bueno, qué gusto saludarlos a ustedes, a mi buen amigo el doctor Ellis, lo conozco hace tantos años, y a todos ustedes, queridos colegas y amigos. Pero yo ya no quiero tocar el tema, los temas que hemos tratado son tan ricos, tan difíciles además, tan grandes de la magnitud que tienen para nuestro desarrollo, que creo que debemos seguir manejando. Yo no quisiera hacer un aporte específico a algo. Lo que sí quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen a partir del día 21 de este mes, porque viene el doctor Vélez aquí a La Paz. Vamos a estar en La Paz y vamos a estar unos 3 o 4 días, vamos a hacer unos 2 o 3 seminarios y luego va a Santa Cruz. Así que yo en este momento lo que sí aprovecho, que yo Tufi, a todos ustedes, empezando con mi buen amigo McLean, todo el equipo de ustedes, el equipo que se ha armado desde Suiza, imagínense, y a todos ustedes invitarlos a 2 seminarios que vamos a tener públicos y a encuentros personales con el profesor Edith. Muchas gracias y felicitaciones por la organización de este webinar. Hasta luego. Adelante, doctor Ellis. Y, sí, solo yo quiero decir, reconocer a embajador Montenegro, porque en mi tiempo como un analista joven en los primeros años de 2000, fue en parte a través de Gonzalo que yo conocí muchas cosas de Bolivia. Ocupó un rol muy importante desde la primera parte de mi carrera, entonces me da mucha alegría a verlo allá, y también agradecido por su mensaje, porque sí, estaré ya dentro de unos días en La Paz, en Santa Cruz. Lo poco que yo conozco de Bolivia, estoy con la esperanza de conocer más y poder representar la situación de Bolivia acá en Washington a través de mis escrituras. Entonces, um, para quien tiene la posibilidad de reunir conmigo, como dice bien embajador Montenegro, sería una gran ayuda para mí poder aprovechar de su conocimiento durante mi tiempo en La Paz y en Santa Cruz. Y muchas gracias, y Gonzalo, un honor tenerle acá, igual como embajador McLean y Julio Alvarado y el resto del grupo. Y señor Ari, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Sí, tiene la palabra, creo que para también ir cerrando, Ronald. No, yo solamente quería agradecerles a todos, agradecerle al doctor Ellis por haberme tomado este tiempo, preparado esta presentación y venir a Bolivia. Es un verdadero esfuerzo, la altura no lo va a tratar mal, y apreciamos enormemente su interés por el país. Yo solamente quiero terminar diciendo que desde la época del presidente Kennedy, cuando el doctor Paz Estenssoro fue a visitarlo y fue el último jefe de Estado que lo vio con vida, Kennedy tenía la visión de convertir a Paz Estenssoro en la antítesis de Castro. Lamentablemente eso se frustró, y la única otra vez que recuerdo que un presidente norteamericano se acordó de Bolivia fue cuando el presidente Reagan hizo un brindis en Brasil y dijo: brindo por Bolivia, lo cual fue un gran honor para nosotros, y esta es la tercera vez. Yo creo que el presidente Paz Zamora, Paz Pereira, debe optimizar la relación con el presidente Trump, que se ha preocupado de Bolivia, se ha ocupado de Bolivia y le ha puesto interés personal. Y creo que no podemos dejar pasar esa oportunidad, y más aún si tenemos un embajador en Washington de la categoría del coronel y doctor Ellis, aquí muchas veces ha sacado el nombre de Bolivia en sus estudios, en sus trabajos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Ronald, muchas gracias. Creo que estamos llegando casi al final. Yo me quedo con algunas preguntas e inquietudes que me interesan mucho como periodista para plantearle al doctor Evan Ellis, sobre todo esperándolo que venga a Santa Cruz. Yo estoy en Santa Cruz y lo recibiré muy bien si nos podemos conocer, por supuesto. Así que me ofrezco para cualquier inquietud y gestión
de colaboración acá en Santa Cruz cuando vuelva, o venga, perdón, ahí será la oportunidad para plantearle estas inquietudes que quedan pendientes por temas de tiempo. Pero bueno, quiero mencionar para concluir, creo que nos vamos con esta idea central de que gran parte de los problemas que tiene Bolivia con su democracia, lo que estamos viviendo ahora, con la corrupción y todo lo demás, lo que la hace más lenta en avanzar, tiene que ver con la debilidad de sus instituciones, que es clave, que lo que han mencionado aquí varias personas. Y quiero manifestar también un poco el diagnóstico que hace el doctor Ellis, que nos ubica claramente en muchas cosas que creo que estamos aquí consolidando como criterio. Todos los países en este momento están bajo presión, sus democracias están bajo presión. Hoy acaba de presentarse en Bolivia un informe del PNUD donde identifica 5 factores que motivan esta democracia bajo presión de todos los países en general, entre ellos la polarización que mencionaba el doctor Ellis, y también todo lo que tiene que ver con este cambio relacionado con las tecnologías, la forma de comunicar, la inteligencia artificial, son 2 de los factores que menciona el propio informe del PNUD y que hoy también el doctor ha mencionado acá como factores de presión a los países. Y luego todo lo que implica el avance chino, que nos ha hecho un diagnóstico muy detallado junto a Julio Alvarado, que lo ha mencionado igual, tiene una tesis sobre el tema, que me parece muy interesante seguir estudiando y develando, sobre todo revelando, si podemos hacerlo también los periodistas, estos avances del crimen organizado, que son tan peligrosos en general para nuestros países, y esta coyuntura difícil relacionada también con la fragilidad económica, el precio internacional del petróleo que mencionaba ahí el doctor Ellis. Bueno, y la importancia estratégica que tiene Bolivia, que si bien nosotros mismos los bolivianos no la percibimos, a veces no apreciamos, nos sentimos muy pequeños, pero creo que lo ha mencionado el doctor Ellis, lo que implica la necesidad de ir a vender esta importancia, inclusive a Estados Unidos, en todo lo que implica la ubicación geográfica, estratégica, en todo lo que implican los recursos naturales que tenemos. Y esto que menciona el doctor Ellis, de que no es imposible captar inversiones estadounidenses a pesar de la debilidad institucional, que hay oportunidades. Así que voy redondeando así lo mucho que se ha dicho en este panel tan interesante, y ahí quiero ya terminar agradeciéndole nuevamente a Ronald McLean por la invitación a moderar este espacio de diplomacia en democracia, que lo vamos descubriendo con la conducción misma, el del equipo y todo lo demás de Ricardo Alba. Y por supuesto agradecer a Julio Alvarado, que ha comentado, y centralmente, por supuesto, también al doctor Evan Ellis, esperarlo en Bolivia y darle la bienvenida. Será seguramente un poco difícil, no es tan normal en nuestro país estos días, pero esperamos que más bien sirva para enriquecer sus estudios de nuestro país. Así que muchas gracias por esta oportunidad, este espacio, y nuevamente vamos cerrando y agradeciendo a todos los participantes. Abrazo grande y aplausos para todos. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, hasta pronto, cortamos la transmisión. Gracias, Tufi, muchas gracias, Evan, y todos ustedes, amigos que han participado. Lo esperamos en Bolivia. Gracias. Lo esperamos en Bolivia. Ay, gracias. Gracias por toda su ayuda, Ron, en esto. Sí. Gracias, Bill. Bueno, hasta pronto, joven.